Asaran Bapu, el gurú que abusó de niñas en nombre de Dios. Durante décadas fue visto como un iluminado. Sus discípulos lo tocaban con devoción, lo besaban en los pies y decían que podía curar enfermedades con solo mirarte. Pero Asaran no era un santo. Era un abusador disfrazado de Dios, un gurú poderoso que convirtió su imperio espiritual en un infierno para muchas mujeres y niñas. Esta es la historia del líder espiritual más despreciado en la historia reciente de la India. Nacido en 1941, como Asumal Sirumalani, en una familia humilde, Asaran comenzó vendiendo té en las calles. A los 15 años, se unió a un ashram y empezó a aprender técnicas de meditación y retórica espiritual. Pronto se reinventó como Asaran Bapu, el sabio divino que decía recibir mensajes directos de los dioses. Y su carisma era innegable. Llenaba estadios, ofrecía discursos ante multitudes y se rodeaba de políticos, jueces y celebridades. Con los años, fundó más de 400 centros espirituales en India y otros países. Millones de personas lo seguían ciegamente. Lo veían como un dios viviente. Pero detrás de los mantras y las flores se escondía un monstruo. En agosto de 2013, una niña de 16 años, estudiante de uno de sus colegios internos, empezó a tener crisis emocionales. Sus padres, fervientes devotos de Asaran, acudieron al propio gurú para pedir ayuda. Asaran les dijo que la niña estaba poseída por espíritus malignos y que necesitaba una purificación personal. La llevó a su ashram, privado en Jodhpur. Allí, en una pequeña habitación decorada con flores y velas, ocurrió el horror. Según el testimonio de la víctima, Asaran le ordenó desnudarse. Mientras él recitaba mantras, le dijo que no tuviera miedo, que eso era parte del ritual sagrado. Luego, le frotó aceite por todo el cuerpo y le dijo que si hablaba, una maldición caería sobre su familia. Abusó de ella, y al terminar, le entregó frutas benditas y le pidió que no lo contara jamás. Lo más escalofriante es que sus padres estaban afuera, rezando y agradeciendo al gurú sin saber que su hija estaba siendo abusada. En ese instante, la menor rompió el silencio. Y ahí comenzó una tormenta. Sus padres, al principio, no le creyeron. Pero las pruebas médicas confirmaron el abuso. La denuncia se presentó. Y Asaran huyó. Se escondió durante varios días, moviéndose entre ashrams, protegido por sus seguidores fanáticos. Incluso organizó conferencias públicas donde negaba todo y decía que era una conspiración para destruir a los verdaderos santos de la India. Finalmente, la policía lo arrestó el 1 de septiembre de 2013, en una operación rodeada de violencia y tensión. Durante el juicio, salieron a la luz otros casos. Mujeres adultas, exdevotas, maestras y menores, muchas afirmaron haber sido manipuladas, drogadas y abusadas por el gurú. Varias incluso vivían como esclavas dentro del ashram, sin poder salir, bajo vigilancia. Pero lo más escalofriante fue lo que ocurrió fuera de los tribunales. 9 testigos fueron asesinados. Desaparecieron misteriosamente. Uno fue herido con un objeto filoso al salir de una audiencia. Otro recibió disparos. Uno más fue atropellado por un camión desconocido. Asaran, incluso tras las rejas, manejaba una red criminal que silenciaba a quienes se atrevieran a hablar. Amenazó jueces, fiscales y periodistas. La policía interceptó llamadas telefónicas donde ordenaba ataques desde la cárcel. El 25 de abril de 2018, Asaran fue declarado culpable de abuso agravado de una menor. El tribunal lo condenó a cadena perpetua. El juez fue tajante. Este hombre abusó de su poder espiritual para cometer un crimen monstruoso. Pero ahí no termina todo. Su hijo, Narayan Sai, también fue arrestado por abusar a varias mujeres dentro de sus ashrams. Ambos están presos, pero su red sigue activa. Muchos de sus seguidores aún lo consideran inocente, incluso sagrado. Aftaba Min Poonawala, tenía 28 años. Vivía en Mumbai y trabajaba en un call center. Ahí conoció en 2019 a Shraddha Walkar, de 27 años, a través de una app de citas. La relación avanzó rápidamente. Pero no era sana. Tenían muchas peleas y episodios de violencia. A pesar de eso, se mudaron juntos a Delhi, en mayo de 2022. La familia de Shraddha estaba en contra de esa relación, sobre todo por diferencias religiosas. Pero ella decidió alejarse de ellos para vivir con Aftab. El 18 de mayo de 2022, todo explotó.
Tuvieron una fuerte discusión porque ella quería que se casaran. Él no. La pelea se intensificó y Aftab la asfixió hasta quitarle la vida dentro del departamento en Mehrauli. Y lo que vino después fue más enfermo. Aftab dejó el en el baño por 24 horas. Al día siguiente, compró una sierra, guantes de goma, una gran cantidad de productos de limpieza y un refrigerador de 300 litros. Durante 3 noches seguidas, separó por partes el cuerpo de Shrada, en 35 pedazos. Guardó todo dentro del refrigerador. Y cada madrugada, entre 2 y 3 a.m., salía con una bolsa plástica para tirar 1 o 2 partes en distintos sectores del bosque de Chhatarpur, como si fueran basura. Lo hizo durante casi 3 semanas seguidas, sin que nadie sospechara nada. En ese tiempo, incluso llevó a otra mujer al mismo departamento donde tenía las partes del cuerpo de su exnovia dentro del refrigerador. Fingía normalidad. Se duchaba, cocinaba, y vivía como si nada. Los padres de Shrada llevaban meses sin saber nada de ella. Aftab siempre ponía excusas. Finalmente, el padre presentó una denuncia de desaparición en octubre de 2022, 5 meses después del asesinato. La policía interrogó a Aftab, y él mintió varias veces. Pero las contradicciones eran evidentes. Cuando revisaron el departamento, notaron rastros extraños. Finalmente, Aftab confesó todo. Dijo que se inspiró en la serie Dexter para cometer el crimen. Incluso guió a la policía al bosque y señaló los lugares donde había tirado las partes de la víctima. Se recuperaron 13 huesos, un cráneo, dientes y restos humanos esparcidos. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Shrada. En enero de 2023, la policía presentó una acusación de más de 6.600 páginas, incluyendo evidencia forense, digital y testimonios de más de 180 testigos. Aftab fue formalmente acusado de asesinato y destrucción de evidencia. En mayo de 2023, el tribunal de Delhi inició el juicio. Él se declaró inocente, pero la cantidad de pruebas es abrumadora. ADN, rastros de sangre, recibos de compras, datos de geolocalización, mensajes y hasta el refrigerador como evidencia. Actualmente, Aftab está preso en la cárcel de Tiar, una de las más grandes y peligrosas de Asia, bajo vigilancia especial. El caso conmocionó a toda la India. La opinión pública exige la pena de muerte. El padre de Shrada, devastado, declaró que confió en su hija, pero no imaginó que vivir con ese hombre le costaría la vida. El juicio sigue en proceso, pero si Aftab es declarado culpable, y todo indica que lo será, podría enfrentar cadena perpetua o la horca. Una niña de apenas 8 años fue secuestrada, le dieron sustancias ilícitas, fue abusada y le arrebataron la vida. Esto lo hizo un grupo de hombres que buscaron usar su cuerpo como un mensaje de odio. Esto no fue un crimen al azar, fue una ejecución planificada, una atrocidad con motivaciones étnicas y religiosas que estremeció a la India. Asifa era parte de la comunidad Bakarwal, un grupo étnico nómada musulmán que habita los bosques y montañas de Jammu y Cachemira, una de las regiones más disputadas de Asia, limítrofe con China y Pakistán. Ella era una niña alegre, libre, acostumbrada a correr entre árboles mientras cuidaba el ganado. Su familia migraba por temporadas, como muchos de los suyos, usando los bosques como medio de vida. Pero ese modo de vida generaba conflictos con algunos sectores hindúes que querían que los Bakarwal abandonaran la zona. El 10 de enero de 2018, Asifa desapareció. Había salido a cuidar los caballos y nunca volvió. La comunidad la buscó desesperadamente. Nadie sabía dónde estaba hasta que su cuerpo fue hallado en un bosque, con signos de violencia, bañado en manchas rojas y descompuesto. Las investigaciones revelaron lo inhumano. Asifa fue llevada a un templo hindú, donde fue sedada con pastillas, abusada repetidamente durante días por distintos hombres, golpeada brutalmente y finalmente le arrebataron la vida a golpes con piedras. Uno de los acusados tenía 60 años. Otro era un policía. También participó un funcionario retirado del gobierno y hasta un menor de edad. La razón no fue solo perversión. Los autores confesaron que querían atemorizar a la comunidad Bakarwal, enviarles un mensaje. No son bienvenidos aquí.
El crimen fue planificado como una forma de limpieza étnica silenciosa, disfrazada de crimen común. Un intento de expulsar a los nómadas del bosque usando el cuerpo de una pequeña inocente como advertencia. El caso llegó a los medios, pero no todos reaccionaron con indignación. Sectores extremistas hindúes defendieron a los acusados. Incluso hubo manifestaciones con banderas nacionales, exigiendo su liberación. Algunos aseguraban que era una conspiración musulmana para desprestigiar a la comunidad hindú. La tensión fue tanta que el juicio tuvo que ser trasladado fuera del estado a Pathankot, en Punjab, para que pudiera realizarse sin presiones. Finalmente, 6 de los 8 acusados fueron condenados. 3 recibieron cadena perpetua por abuso y asesinato. 3 más fueron condenados por encubrimiento. Y el menor, que también participó, sería juzgado por separado. Una niña de apenas 10 años fue obligada a dar a luz en India después de haber sido abusada sistemáticamente por su propio tío durante más de 7 meses. Lo más aterrador, la menor no sabía que estaba embarazada ni que había tenido una hija. Todo comenzó cuando la pequeña empezó a quejarse de fuertes dolores abdominales. Sus padres la llevaron a un hospital en Chandigarh, creyendo que tenía una infección o una obstrucción. Pero los médicos confirmaron algo que nadie quería escuchar. Tenía 7 meses de embarazo. La niña, con voz temblorosa, reveló que su tío había abusado de ella muchas veces. Fue arrestado de inmediato. Los padres, en shock, pidieron a los tribunales que permitieran una aborto. Pero primero un panel de médicos dijo que era demasiado arriesgado por el avance del embarazo. Y luego, la misma Corte Suprema de India rechazó la petición. La niña, completamente inocente de lo que ocurría con su cuerpo, fue obligada a continuar con la gestación. Le dijeron que tenía una piedra muy grande en el estómago. Nunca le revelaron la verdad. El bebé nació por cesárea a las 35 semanas. Fue prematura, pesó 2.5 kilos, y fue llevada a cuidados neonatales. Sus padres no quisieron verla ni saber nada de ella. La niña tampoco fue informada de que dio a luz. Para ella, todo sigue siendo un tratamiento por su dolor estomacal. Las autoridades confirmaron que tanto la menor como el bebé están estables, pero la situación emocional es devastadora. El bebé fue entregado a un comité de bienestar infantil, que decidirá su adopción. Este es el caso más joven de parto reportado en India. Las leyes del país prohíben el aborto después de las 20 semanas, salvo que haya un riesgo directo para la madre. Pero en muchas ocasiones, como esta, los abusos a menores se detectan demasiado tarde, y las víctimas, por su edad y desconocimiento, no saben lo que está ocurriendo. Activistas por los derechos del niño dijeron que la menor no tiene idea de lo que es tener relaciones sexuales, el embarazo ni la maternidad. Lo único que sabía era que un adulto abusó de ella y que su cuerpo estaba cambiando sin entender por qué. Este caso generó indignación nacional e internacional, no solo por el crimen brutal, sino por la frialdad del sistema que dejó sola a una niña, obligándola a convertirse en madre antes de siquiera saber qué significa ser niña. Finalmente, el tío fue arrestado tras la denuncia de la menor y enfrenta cargos por abuso agravado bajo la ley POCSO. Durante los interrogatorios confesó los abusos, y un tribunal ordenó su prisión preventiva sin derecho a fianza. El juicio sigue en curso, pero la fiscalía busca una condena a cadena perpetua. Se espera que reciba una de las penas más severas posibles en India por crímenes contra menores. Santosh Paul era un falso doctor que vivía en el pequeño pueblo de Dom, en Maharashtra, India. Durante más de una década, atendió a cientos de pacientes fingiendo ser un médico calificado. Pero detrás de esa fachada, escondía algo aterrador. Entre 2003 y 2016, le quitó la vida al menos a 6 personas, todas con el mismo método. Una inyección de succinilcolina, un relajante muscular usado en operaciones quirúrgicas que, en dosis altas, paraliza el cuerpo por completo y causa la muerte por asfixia. Todo, mientras la víctima sigue consciente. Sus víctimas eran mujeres vulnerables, pobres o marginadas. La primera fue en 2003. Las demás perdieron la vida con el mismo patrón. Acudían a él por ayuda médica, y él las drogaba. Las inyectaba y luego enterraba sus cuerpos en zonas rurales o detrás de su casa. No robaba. No se aprovechaba. Solo quitaba vidas por placer. El caso explotó en 2016, cuando desapareció Mangala Gede, una enfermera que lo conocía bien.
La policía comenzó a investigar y Paul cayó rápido. Confesó todos los crímenes sin remordimiento. Incluso guió a los agentes hasta donde estaban enterrados los cadáveres. Dijo que le gustaba ver cómo morían, que sentía una especie de control absoluto en ese momento. El veneno que usaba no dejaba rastros visibles y causaba muerte en pocos minutos. Las víctimas no podían gritar ni moverse. Simplemente se iban apagando. El juicio fue rápido. En 2017, fue condenado a cadena perpetua. Un panel psiquiátrico concluyó que era completamente consciente de lo que hacía. No estaba loco. Solo era un manipulador frío y narcisista con sed de poder. Este caso reveló un grave problema en India: la cantidad de falsos médicos que ejercen sin licencia. Tras la captura de Paul, se detectaron más de 500 casos similares en el estado de Maharashtra. El 24 de abril del año 2012, Shena Bora, una joven ejecutiva de 25 años que trabajaba para la empresa Mumbai Metro One, desapareció sin dejar rastro. Oficialmente, su madre, Indrani Mukherjee, afirmó que su hija se había marchado a estudiar a los Estados Unidos. Sin embargo, su pasaporte jamás salió de la India. Indrani Mukherjee no era una madre común. Era una mujer poderosa, socialité, y exdirectora de una importante cadena de medios en la India, Inks Media. Durante años, mantuvo una mentira que ocultaba un secreto oscuro. Shena no era su hermana, como muchos creían, sino su hija biológica, fruto de una relación pasada que Indrani había tenido a los 17 años, y que había ocultado para proteger su imagen social. Pero, ¿qué llevó a esta mujer a quitarle la vida a su propia hija? Las investigaciones revelaron que Indrani odiaba la relación amorosa que Shena mantenía con su hijastro, Rahul Mukherjee, el hijo de su esposo Peter Mukherjee. Temía que si esa verdad salía a la luz, su estatus social y su matrimonio podrían derrumbarse. La noche del crimen, Indrani le pidió a Shena que se reunieran. La joven, confiada, aceptó. Dentro de un coche, Indrani, junto con su ex esposo Sanjeev Khanna, y su chofer, Shyambar Rai, ejecutaron el crimen. La asfixiaron con una bufanda, y luego llevaron su cuerpo a un bosque en Raigat, a las afueras de Mumbai. Ahí, cavaron una fosa, rociaron gasolina y le prendieron fuego. El cadáver quedó enterrado durante 3 años, hasta que todo salió a la luz de la forma más inesperada. En 2015, el chofer Shyambar Rai fue arrestado por posesión ilegal de armas. Bajo custodia, y quizás con miedo a represalias, confesó el crimen. Dijo que había ayudado a Indrani a quitarle la vida a su propia hija, y reveló la ubicación del cuerpo. La policía fue al lugar señalado, y los restos óseos hallados allí coincidían con Shena Bora. Las autoridades detuvieron a Indrani Mukherjee el 25 de agosto de 2015. Al día siguiente, arrestaron a Sanjeev Khanna en Calcuta. Ambos fueron acusados de asesinato, secuestro y destrucción de pruebas. Pocos meses después, la policía también detuvo al padrastro de Shena, Peter Mukherjee, sospechando que había participado en el encubrimiento del crimen y que podría estar implicado en una red de lavado de dinero. El caso conmocionó al país entero. No solo por lo macabro, sino por el nivel de engaño, las mentiras, y el hecho de que se trataba de una madre que le quitó la vida a su propia hija por miedo al escándalo social. Los medios de comunicación lo llamaron el crimen perfecto que falló por la conciencia del chofer. Peter Mukherjee fue liberado bajo fianza en 2020, tras pasar más de 4 años en prisión preventiva. Indrani, por su parte, logró obtener libertad bajo fianza en 2022, aunque aún enfrenta juicio y podría pasar el resto de su vida en prisión si es encontrada culpable. Hoy, más de 180 testigos están en lista para declarar. En los años 90, un respetado médico se convirtió en uno de los asesinos más escalofriantes de India. Su especialidad era quitarle la vida a taxistas y deshacerse de sus cuerpos en canales infestados de cocodrilos. Devendra nació en 1959 y se graduó en medicina ayurvédica. Abrió una clínica en Rajasthan, la cual dirigió durante más de 11 años. Era un hombre culto, carismático, y a ojos de todos, un doctor ejemplar. Pero todo cambió en 1994, cuando perdió una gran suma de dinero en una estafa relacionada con una agencia de gas. Esa pérdida lo empujó hacia el crimen. Después de esa estafa, decidió abrir su propia agencia ilegal de gas.
Comenzó a robar camiones de cilindros de gas y le quitaba la vida a los conductores para que no lo delataran. A la par, creó una red clandestina de trasplantes de riñón. Llevaba a cabo operaciones ilegales en clínicas privadas, sin anestesia adecuada y sin higiene. Se estima que entre 1994 y 2004 realizó más de 125 trasplantes ilegales, cobrando entre 6 a 8 mil dólares estadounidenses por cada riñón. Lo más aterrador fue cómo le quitaba la vida a los taxistas. Contrataba taxis para hacer viajes largos. En algún tramo solitario, le quitaba la vida al conductor con un arma o con una herramienta contundente. Luego, arrojaba su cuerpo en el canal Azara, conocido por estar lleno de cocodrilos, para asegurarse de que no quedara evidencia. Después vendía el vehículo robado en el mercado negro. Hacía esto una y otra vez, como una máquina. Durante los interrogatorios llegó a confesar: "Dejé de contar después del asesinato número 50". Finalmente, fue arrestado en 2004. Fue condenado a cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato. En 2008, recibió pena de muerte por el asesinato de un taxista en Gurgaon. Pero la sentencia fue más tarde conmutada a cadena perpetua. Aún así, muchos creen que el número real de víctimas podría superar los 100. En enero de 2020, después de pasar años en prisión, Devendra solicitó un permiso de 20 días para salir temporalmente. Fue aprobado pero nunca regresó. Durante su fuga, se escondía en Baprola, Delhi, donde incluso vivía con una mujer que no sabía nada de su pasado y que creyó que él era un hombre de negocios. Intentó vender propiedades que no eran suyas, y siguió engañando a la gente como toda su vida. Finalmente, fue recapturado en julio de 2020 y enviado de regreso a prisión. Devendra Sharma sigue enfrentando sus sentencias por asesinato y tráfico ilegal de oro, con cadena perpetua como castigo final. Mohan Kumar nació en 1963 en el distrito de Daksina Kannada, Karnataka, India. Trabajó como profesor de escuela primaria en el área de Bantal. Era conocido por su comportamiento tranquilo y su dedicación a la enseñanza. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaba un asesino en serie que utilizaba su posición y carisma para atraer a sus víctimas. Mohan Kumar se dirigía principalmente a mujeres jóvenes, de entornos socioeconómicos bajos que buscaban matrimonio. Les prometía casarse con ellas y, tras ganarse su confianza, las convencía de que tomaran píldoras anticonceptivas antes de asumir el matrimonio. Estas píldoras estaban en realidad mezcladas con cianuro. Tras la muerte de las víctimas, Kumar robaba sus pertenencias y desaparecía. Se estima que Mohan Kumar les quitó la vida al menos a 20 mujeres entre 2003 y 2009. Las víctimas eran en su mayoría mujeres que confiaron en él con la esperanza de un futuro mejor. Sus muertes no solo representaron una pérdida para sus familias, sino que también resaltaron la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones precarias. La policía comenzó a notar un patrón en las muertes de mujeres en la región. Las similitudes en las circunstancias de sus muertes llevaron a una investigación más profunda. En octubre de 2009, Mohan Kumar fue arrestado. Durante los interrogatorios, confesó sus crímenes, proporcionando detalles que solo el asesino podría conocer. En 2013, un tribunal de Mangalore condenó a Mohan Kumar por el asesinato de 3 mujeres, sentenciándolo a muerte. Sin embargo, en apelaciones posteriores, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Actualmente, cumple su condena en la prisión central de Indalga en Belagavi. Todo comenzó en Noida, una ciudad satélite cerca de Nueva Delhi, en el estado de Uttar Pradesh. Allí vivía Moninder Singh Pander, un empresario de clase alta, bien posicionado, casado y padre de familia. Propietario de una lujosa vivienda ubicada en el sector D5, de Nitari, tenía una vida cómoda y aparentemente respetable. En su casa trabajaba Surinder Kohli, un hombre de origen humilde, nacido en 1970, en la aldea de Mangalkal, en el estado de Uttarakhand. Kohli se desempeñaba como sirviente doméstico de Pander, encargado de la limpieza y mantenimiento general de la vivienda. Poco se sabe de su infancia, pero según reportes, tuvo una vida marcada por la pobreza y la falta de oportunidades.
Ambos parecían llevar una vida normal, hasta que el horror salió a la superficie. Entre 2005 y 2006, decenas de niños comenzaron a desaparecer en la zona de Nitari, especialmente en comunidades marginadas. Las familias denunciaban las desapariciones, pero la policía no actuaba. Los padres eran ignorados, y las autoridades atribuían las ausencias a fugas voluntarias o trata de personas. Todo cambió en diciembre de 2006, cuando se hallaron restos humanos en un desagüe cercano a la casa de Pander. La policía, presionada por la magnitud del hallazgo, inició una investigación. Lo que encontraron los dejó paralizados. Cabezas, huesos, ropa infantil, y partes separadas de varios cuerpos enterrados o arrojados en el drenaje de la casa de 5. Con la evidencia a la vista, la policía detuvo a Kohli y a Pander, y comenzó una investigación a gran escala. En custodia, Surinder Kohli confesó todo. Afirmó que aprovechaba los momentos en que Pander no estaba en casa para atraer a niños y jóvenes pobres, prometiéndoles comida o trabajo. Luego, según su declaración, se aprovechaba, los asfixiaba, separaba por partes sus cuerpos y arrojaba los restos al desagüe. Pero la confesión no terminó ahí. Kohli aseguró haber tenido relaciones con cadáveres. Y en algunos casos, había ingerido partes de sus cuerpos. Afirmó que no podía controlar sus impulsos y que era víctima de deseos que lo dominaban. El horror no tenía límites. Durante la investigación se exhumaron al menos 19 cuerpos en el jardín de la vivienda. Muchas de las víctimas eran niñas, aunque también había mujeres, incluyendo una chica de 20 años, que también fue abusada y le quitaron la vida. Las pruebas eran abrumadoras. Ropa infantil, objetos personales, restos óseos, declaraciones forenses. Kohli fue sentenciado a la pena de muerte en múltiples causas. Pander, aunque alegaba desconocer los crímenes, también fue acusado de complicidad en varios de los crímenes. En 2007, se presentaron 19 causas judiciales contra Kohli y Pander. La opinión pública exigía justicia, y la indignación crecía cada vez que se identificaba a una nueva víctima. Sin embargo, a lo largo de los años, los procesos judiciales comenzaron a mostrar grietas. Muchas de las confesiones fueron puestas en duda, argumentando que fueron obtenidas bajo coacción. Algunos testigos clave cambiaron sus versiones, y las pruebas forenses, aunque impactantes, comenzaron a ser consideradas no concluyentes. El 16 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Allahabad dejó al país impactado. Surinder Kohli fue absuelto de 12 cargos por falta de pruebas. Su sentencia de muerte fue anulada. Su empleador, Moninder Singh Pander, también fue absuelto en las dos causas que quedaban activas en su contra. Las autoridades afirmaron que no quedaban casos pendientes contra Pander y que sería liberado. La decisión provocó indignación, especialmente entre los familiares de las víctimas, quienes consideran que se ha cometido una injusticia histórica.